Bien, muy buenas tardes. Hoy vamos a compartir información y aspectos prácticos de cómo mejorar la ansiedad. De hecho, conviene recordar que la ansiedad, en cierto modo, es una alerta natural del cuerpo que nos posibilita el mecanismo que llamamos de alerta-huida. Cuando ese mecanismo se da equilibradamente, pues es saludable, es una manera de prevención para la vida. El problema o la situación es cuando eso se cronifica, se da permanentemente, ahí ya pasa a ser más complejo y de alguna manera problemático. Por eso, ese estado emocional prolongado podemos considerarlo como amenaza o amenaza para nuestro equilibrio, y ahí ya empezamos a alimentar lo que llamamos ansiedad. Cuando eso acontece y se prolonga, es cuando ya es un problema de salud y de equilibrio. Sin embargo, un nivel, como he dicho, de estado de alerta huida natural, bueno, es equilibrio, es algo normal, porque en función de ese estado de alerta huida es que hemos evolucionado a lo largo de la historia. Pero, ¿qué ocurre cuando la ansiedad es una respuesta natural al estrés y esta sociedad indudablemente nos tiene inmersos en grandes circunstancias que producen estrés? Esa elevación de respuestas al estrés va a conllevar toda una serie de síntomas físicos. Entonces, el estrés, hay que diferenciar bien esto que voy a decir, puede ocurrir por sentimientos de enojo, tristeza, incluso en una euforia de felicidad emocional, también podemos sentir estrés. Es como en lo negativo o en el extremo positivo. Pero, sin embargo, la ansiedad ya es la parte que implica sensaciones de miedo, de temor y aprensión. Es decir, no necesariamente está ocurriendo, sino que nuestra estructura mental condicionada lo está alimentando. Y ahí esa situación de ansiedad, ahí sí que nos va a afectar el equilibrio y la salud. Entonces, la ansiedad es una emoción normal, como he dicho, necesaria, pero cuando es prolongada va a conllevar daños potenciales y habitualmente lo alimentamos en exceso. Se vuelve un trastorno cuando la preocupación incontrolable por parte del individuo se hace persistente. Entonces, ¿cómo podemos
producir la ansiedad por desequilibrios biológicos, que veremos a continuación, por herencia epigenética, por circunstancias sociales, situaciones muy intensas como patologías crónicas, agresividad, accidentes, crisis económicas, y todos esos elementos de alguna manera condicionan, favorecen la manifestación de ansiedad. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos explica, nos recuerda lo siguiente acerca de la ansiedad. Varias partes del cerebro son bien importantes en lo que llamamos producción del miedo y la ansiedad. Los científicos han descubierto que tanto la amígdala como el hipocampo desempeñan roles, papeles muy importantes en los trastornos de ansiedad. Ejemplo, la amígdala sabemos que se desequilibra muchísimo cuando hay una permanente de identificación con agresividad. Si observamos, por ejemplo, inmensas películas que se realizan, que se proyectan, tienen muchísimo que ver con guerras, con muertes, con, en fin, agresividad. Y sí sabemos que el cerebro, hay un momento que no distingue claramente entre un hecho real y algo que estamos viendo en una película. Ejemplo, si vemos mucho cine de agresividad, el cerebro lo interpreta como que esa agresividad es presente en ti y la amígdala te va a alterar. Y a nivel del hipocampo, sobre todo, que es donde tenemos la estructura de memoria aprendida, y nosotros mantenemos recuerdos. Fulano me hizo esto, pero fulano te lo hizo hace 20 años. Y ese fulano que te hizo eso hace 20 años ya falleció hace 15 años. Pero tú mantienes el recuerdo de algo que un difunto te hizo hace 20 años y el hipocampo, al recordarlo, lo estructura como algo real, algo presente. Entonces, claro, esa disfunción en la amígdala y en el hipocampo producen ansiedad. Entonces, tenemos algunos aspectos físicos correspondientes con la ansiedad: náuseas, indigestión, gases, irritabilidad, insomnio, irracionalidad, por ejemplo, disfagia, que es dificultad para tragar, taquipnea, de alguna manera es una frecuencia respiratoria acelerada, inquietud, temblor, es decir, las manifestaciones físicas correlacionadas con la ansiedad son muchas. También encontramos colitis, insomnio, falta de oxigenación cerebral, agotamiento. Es un cuadro muy amplio y ya digo, muchas veces mantenemos el estado de alerta-huida, pero en nuestro apego mental, que no está ocurriendo, pero como en el hipocampo lo recordamos y lo alimentamos para efectos neuronales, es como si estuviera ocurriendo. Entonces, ¿cómo se detectan algunos síntomas? Bueno, físicos ya hemos mencionado bastantes, pero por ejemplo, psicológicos, con una preocupación excesiva por posibles nuevas crisis, por miedo a perder
ciertos controles, miedo a no estoy bien, a ver si me voy a volver loco, miedo a morir. Es decir, todos esos elementos psicológicos alimentan la ansiedad. Entonces, hay 4 características muy bien definidas en torno a la estructura de la ansiedad. Lo que llamamos trastorno de ansiedad generalizado, fobias, miedos en general, trastorno obsesivo compulsivo, TOC, y pánico. Entonces nosotros en terapia cuántica MEDA utilizamos primeramente, importantísimo, la prevención y paralelamente, claro, la recuperación de cualquiera de estas estructuras. La más difícil de autorregular es el trastorno obsesivo compulsivo, pero también se logran grandes respuestas. Entonces, la amígdala, como he dicho, alerta al resto del cerebro de que una amenaza está presente y desencadena una respuesta de miedo o ansiedad. Claro, cuando esto es por un hecho concreto, bien, porque nos salva la vida. Pero cuando esto es por recuerdos negativos que uno está alimentando, ya eso es como aquello que decían del avestruz. El cazador está al lado, el avestruz mete la cabeza bajo tierra y como no ve al cazador, pues ya cree que no está ocurriendo nada. No, no. Cada vez que negativizamos actividad neuronal en el cerebro, el organismo tiene una factura por esa negatividad. Y como he dicho, el hipocampo es la parte del cerebro que codifica eventos amenazantes en recuerdos. De ahí que es muy, muy importante saber perdonar. Al perdonar, liberamos una cantidad de basura a nivel cerebral que es espectacular, es espectacular. También hay ansiedad, como hemos dicho, por los niveles de estrés continuado, discusiones con el cónyuge, también el hablar en público, porque si me van a entender, si lo voy a decir bien. ¿Ven? Todos son como miedos creados por uno mismo. Pero claro, el síntoma es que le va a dar ansiedad. Entonces, es un problema de salud mental común, es tratable con terapia y con modificaciones en el estilo de vida. ¿Qué suele ocurrir o qué solemos observar? Mucha gente no plenamente dispuesta a los cambios, pues ella misma o ellos mismos crean una cárcel que les va a conllevar mucho sufrimiento en la existencia. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que un 18% de la población padece trastornos de ansiedad. El 29% lo padecerá en algún momento de la vida. Se estima que alrededor del 40% de los casos de ansiedad y trastornos similares no van a recibir tratamiento. Hace pocos años una estadística constató, verificó que la asistencia médica número 1 en Estados Unidos, problemas de ansiedad. Es decir, esto es un indicador, ¿verdad?, de cómo está estructurada la sociedad en cuanto al individuo alimentando. Claro, pones la televisión, todo negativo. La crisis, la guerra, el otro, la otra.
Vas a la relación laboral, que si va a haber regulaciones, que si va a haber despidos, bueno, y sigue y sigue y sigue, claro, todo eso sí es un factor que alimenta, lógico, la ansiedad. La probabilidad de desarrollar trastorno de ansiedad es aproximadamente el doble en mujeres que en hombres. Esto es, pues, por toda la característica, sensibilidad femenina, mecanismos hormonales femeninos, etcétera. Las personas que prolongan, que mantienen niveles de ansiedad más tiempo de lo que es conveniente, pueden desarrollar depresión o caer en el abuso de sustancias psicotrópicas diversas. Entonces, es conveniente regular bien esta circunstancia llamada ansiedad. Por ejemplo, en los trastornos psicológicos encontramos dificultad de concentración, problemas para dormir y sobre todo pensamientos de preocupación en exceso o no controlables. Esto desgasta mucho por dentro al individuo y a nivel conductual, intranquilidad, lloro, tartamudeo o paralización. Entonces, la ansiedad y que conviene dedicarle la atención que merece. Vamos ahora a aspectos positivos en cuanto a cómo ayudar esta llamada ansiedad. Bueno, hay que alquimizar la energía negativa en energía positiva. Hay que optimizar la microbiota intestinal con probióticos, hay que reducir inflamación con omega 3, hay que amar la vida, hay que compartir bondad. También aceite esencial de lavanda o el fitoterapéutico en medicina ayurvédica llamada ashwagandha van súper bien. Lógico, ejercicio físico, técnicas de respiración, no ingerir alcohol y evitar la contaminación electromagnética o electroestática dentro del hogar, porque los hogares hoy, muchos, son gran fuente de contaminación electroestática y todo eso alimenta la ansiedad. Entonces, hay terapéutica biofrecuencial con ondas de forma, con radiónica, binaural y otras técnicas asociadas que nosotros vemos, percibimos y el paciente nos lo hace saber, que regulan profundamente sus estados de ansiedad. También se está ahora cada vez trabajando más con la bioinformación de biocristal para dormir, que es espectacular, difusores de aceites esenciales y a nivel del inconsciente, mucha gente entra en estados de ansiedad por la bioinformación hereditaria epigenética. Y ahí ya hay que trabajar con tecnología más avanzada. Pero la respuesta es muy, muy, muy eficaz. Entonces, en los biocristales de los colchones, que ahora se está cada vez, ¿verdad?, experimentando más con nanotecnología, es decir, en la fibra del tejido, todas las partículas de las diferentes gemas se impregnan, se fusionan en el tejido y crean una situación que se llama producción de infrarrojo lejano, que es entre 4 y 14 micras, un campo de frecuencia
que es el campo de frecuencia de la energía de vida. Estás durmiendo y la energía de vida impregnando tu memoria celular. Eso es espectacular. Entonces, claro, hay que abrirse a nuevas posibilidades. Otra técnica muy buena para el control de la ansiedad es una cosa muy simple, la postura de relajación, Savasana. Con respiración consciente libera muchísima ansiedad. Inclusive no la alimentas, que es muy importante. La práctica de meditación también es muy adecuada para transformar de manera coherente y consciente energía negativa en energía positiva. Esa polaridad de energía, yin-yang, simpático-parasimpático, es una constante en la existencia manifestada. La clave es equilibrar, armonizar esa constante. Y las técnicas de meditación son muy, muy eficaces. La práctica de pranayama, respiración alternando fosas nasales u otras prácticas, reducen la ansiedad. Es decir, el eje de la respiración, el equilibrio respiratorio, es una herramienta súper eficaz. De hecho, cuando estamos ansiosos, si se observan, la respiración es más corta y más acelerada. Entonces, esta práctica en la medicina ayurvédica se utiliza mucho. Cuando hacemos pranayama o técnicas de respiración consciente, disminuimos ansiedad, estrés, mejoramos calidad del sueño, mejoramos concentración, reducimos hábitos negativos. En fin, es espectacular y es sencillo. Es respirar consciente y alimentar bien de oxígeno y de prana las células. Una postura muy eficaz en el Hatha Yoga es la postura del niño, Balasana. Muy sencilla de realizar, pero libera un montón de ansiedad. En el Ayurveda la ansiedad se identifica mayoritariamente con la tipología Vata. Es decir, en el Ayurveda hay 3 tipologías, Vata, Pitta, Kapha. Vata corresponde, interactúa con los elementos aire, éter y regula la respiración, sistema nervioso. Estas personas, más bien de tendencia delgada, suelen ser creativas, pero tienen una predisposición, diríamos, más elevada al insomnio y a la ansiedad que las otras tipologías. Entonces, uno conviene ver si está en la tipología Vata, pues hay modalidades de alimentación, de respiración, de prácticas de yoga y otros añadidos que le van a ayudar. Como dije, en el Ayurveda, el ashwagandha es una planta que es espectacular en cuanto a eficacia en ansiedad, insomnio. En homeopatía trabajamos con Lenin, es un laboratorio francés, y L72 ayuda en ansiedad y excitabilidad. Son cosas, son preparados, mejor dicho, que es muy importante. Ausencia de efectos secundarios, que luego ya en algunos ámbitos, porque ya los desequilibrios en cuanto a la ansiedad son mayores, ya trabajamos con técnicas y con equipamiento
y con campos magnéticos para equilibrar mucho más y más profundamente ciertas energías. Pero lo que estamos queriendo mostrarles es que hay mucho recurso para liberarse de la ansiedad. Ejemplo, comer bien germen de trigo, plátanos, frutos secos, legumbres, repollo, chucrut, etcétera, ayuda a liberarnos de la ansiedad. Entonces, a nivel de nutrición celular, GABA, taurina, cava y magnesio. Y, claro, recordar, evitar la ingesta de lácteos, de bebidas estimulantes, de carnes y sobre todo de granjas de ganadería industrial, que hay, pues como todos sabemos, hay muchísima sustancia toxémica que la carne la va a contener, mucha sustancia hormonal que la carne la va a contener, mucho medicamento que la carne lo va a contener. Y, como dije antes, las bebidas alcohólicas, indudablemente, en el contexto de la ansiedad, no ayudan para nada. Hay plantas medicinales, valeriana, pasiflora, lúpulo, manzanilla, que van muy bien. Es, pues como hay el hábito en muchas personas de beber su café, pues uno va adoptando el hábito de tomar su infusión unas semanas de un tipo, otras, y en su misma casa él colabora en la autorregulación, en el equilibrio de esta llamada ansiedad. A nivel más también complejo, si tomamos agua estructurada hexagonal, vamos a equilibrar pH, vamos a oxigenar mejor a nivel intracelular y, claro, si ese agua es con planta valeriana, pasiflora y tila, pues vamos a ayudar en la regulación de ansiedad, angustia. En un ámbito más complejo, ya también se hacen preparados, pero esto ya, ¿verdad? De forma muy individualizada, muy personalizada, se pueden y hacemos combinaciones de fitoterapéuticos, bioinformación de gemas, bioinformación de estructuras frecuenciales y otras energías. Todo eso queda en la memoria del agua y la persona, cuando toma 20 o 30 gotas al día de esto, las respuestas en esta llamada estructura ansiedad, pues se va a mejorar. Me vino este flash y lo de compartir. Niveles altos de ansiedad y prolongados en el tiempo son indicadores de desequilibrio en el hipocampo. El hipocampo es el área del cerebro donde regeneramos neuronas. Es decir, para que nuestra actividad cognitiva cerebral tengamos 80, 90 años, sea buena, sea saludable, es importantísimo que el hipocampo trabaje bien. Y el hipocampo trabaja bien y no hay ansiedad. Con picos de ansiedad, el hipocampo va cayendo. Por eso, nosotros manejamos una cuestión que es prevención. La salud es amar la vida. Prevención es un indicador de amor a la vida. Y no es difícil. Pero claro,
El modelo que nos han estructurado socialmente hablando no es de prevención, es, bueno, ustedes ya lo saben, ¿qué les voy a decir yo? Entonces, vale la pena, ya digo, en este caso es la ansiedad. Hombre, si no te acompaña la ansiedad, la vida es hermosa. Si no estás deprimido, la vida es maravillosa. Si duermes bien, la fuerza, la vitalidad está ahí. Entonces, decimos, recordamos, el uno es la realidad y lo que idealizamos, interpretamos, visualizamos como la multiplicidad no son más que nombres y formas. Es decir, dentro de cada uno de nosotros existe, resuena, vibra el potencial de ser. La conexión con esa potencialidad es espectacular, cómo armoniza, equilibra y nos libera, en este caso concreto, de ansiedad, miedo, angustia, etc. Un placer a todos ustedes por habernos acompañado. La semana que viene vamos a compartir cómo ayudar a salir de la depresión, que es otro desequilibrio que está muy latente en la sociedad actual, porque nosotros, por lo menos, ¿verdad?, decimos y vivimos. El milagro de la vida vale la pena vivirlo. Estar en la vida sufriendo, alimentando negatividad y otros aspectos nada agradables es sufrimiento. Y pues vale la pena que este milagro de la vida te viva, te comparta, te sienta. Y hay tantas cosas hermosas, maravillosas, que claro, si estamos en ansiedad, si estamos en negatividad, nos va a resultar muy difícil vivirlo. Entonces, ya digo, vamos a ir compartiendo aspectos de salud muy sencillos que vale la pena porque sí, hay mucha gente que lo está pasando no muy bien. Si observan bien lo que hemos compartido, hay no una, hay bastantes herramientas y muy sencillas para decirle a la ansiedad, gracias, pero ya no me acompañas más. No es. En la vida he comprobado que las cosas no son propiamente difíciles. Es en nuestra errónea identificación a veces que las hacemos difíciles. Pero, como dicen, ¿no? Cambia el chip y verás cómo cambia la vida. Y no es, ya digo, no es difícil, pero sí que hemos de comprender que aquel que está, ¿no?, aquel individuo que está inmerso en la negatividad de la ansiedad lo pasa muy mal. Y para él, indudablemente, es muy difícil. Pero poquito de respiración, poquito de alimentación saludable, poquito de meditación y observen, vivan y ya verán, la ansiedad se va diluyendo, se va desvaneciendo. La semana que viene ya les informaremos, pero vamos a compartirles cómo liberarnos, cómo evitar caer en estados depresivos. Muchísima gente en esos estados pierde mucha calidad de vida. Un placer y
Cualquier duda, pregunta que quieran hacer por WhatsApp, para nosotros encantados de poderles responder.